El cadáver de la bruja. En épocas pasadas, las brujas que eran señaladas se les enterraba boca abajo, esto como una medida preventiva para evitar que su espíritu maligno saliera por las narices. Supongo que esta práctica fue efectiva en el pasado, sin embargo, en esta época no funcionaría por diversas razones. Una de tantas es la cuestión familiar. Actualmente, las brujas se distribuyen en la sociedad, algunas ocultas, otras son de oficio, por lo que no temen salir a la luz. En cambio, ofrecen sus servicios en publicidad visible a todo el mundo. Estas personas tienen familia. La mayoría les dan entierro cristiano como cualquier otra persona. No obstante, aquellas brujas que son más poderosas no se limitan a hacer trabajos simples, tales como amarres o limpias. Esas brujas poderosas cambiarían su espíritu malévolo antes de fallecer. Aparte, en el proceso de embalsamiento actual, se cosen todas las cavidades para evitar la salida de gases. Trabajo como embalsamador. A lo largo de mi carrera me he encontrado con todo tipo de situaciones extrañas, peticiones raras de los familiares, pero ninguna supera a algo que me ocurrió hace 2 años. Soy de Caracas. El lugar exacto donde ocurrieron los hechos me los reservo, pues deseo permanecer en el anonimato. Sin embargo, aquellos que trabajaron conmigo y que vivieron estos sucesos sabrán de inmediato el lugar en el que ocurrieron. El trabajo de embalsamador, aunque es constante, no tiene un horario fijo. Puede que en una noche tengamos que preparar varios cuerpos, como puede que hagamos solo uno. Era sábado por la tarde cuando me llamaron a trabajar. Mi lugar de trabajo se ubicaba arriba de un depósito de cerveza dentro de una calle privada. A veces cruzamos por lugares donde no imaginamos que se realizan trabajos de este tipo. No tiene un letrero ni nada. A simple vista pareciera una casa normal. Sin embargo, al entrar, pronto ves los depósitos de residuos, la maquinaria y el equipo para moldear con cera. Puede parecer un poco tétrico al principio, no obstante, con el pasar del tiempo te acostumbras. Nos informaron que mandarían el cuerpo de una mujer. Se nos indicó que la mujer se había suicidado y no tenía muchas horas de evolución cadavérica. Esto nos indicaba que sería un trabajo sencillo. Llegó el cuerpo y comenzamos a trabajar. Lo primero es revisar a fondo el cadáver para determinar el trabajo a realizar. Ese cuerpo estaba incorrupto. Era muy extraño. Hasta ese momento solo me habían tocado cuerpos muy descompuestos. A este cuerpo el rigor mortis no le deformó la quijada. Su mirada era hermosa, aún en la muerte. De no ser por la falta de color en la piel, sería muy difícil diferenciarla de una persona viva. Claro, dejando de lado la falta de signos vitales y animación. Su piel llevaba varios tatuajes con simbología utilizada en prácticas de magia negra. Esto lo sé porque durante mi época de bachillerato fui fanático de los temas relacionados con el ocultismo y la hechicería, así que entendía la mayoría de los símbolos que llevaba. Es raro encontrar tatuajes que buscan cumplir cierta función. Por lo regular, son simples dibujos que les gustan a la gente. Lo que mostraba el cadáver servían como protección. Comenzamos los preparativos para el cuerpo. Se había suicidado cortándose las muñecas de manera vertical. Fueron varios cortes limpios. Se reventó una arteria. Durante un momento, mientras la maquillaba, sentí algo extraño cuando la toqué. Fue como una especie de chispa. Me transmitió una sensación de agonía. Era como si un vacío se hubiera adueñado de mí. Poco a poco comencé a marearme. Mi encargado notó mi malestar, así que me dijo que descansara un momento. Me tomé 5 minutos y volví al trabajo. Seguí con el maquillaje. Soy un artista maquillando, aunque mi arte sea algo macabro. Me siento bien al saber que nuestro trabajo logra darle algo de dignidad a la muerte. La familia que encargó el servicio nos indicó que colocáramos el cuerpo de la chica boca abajo, cosa que se me hizo ilógica, pues fueron muy repetitivos con que deseaban que la chica fuera maquillada. Yo en lo particular no le veía el caso, aparte de que, según me enteré, el ataúd sería cerrado, esto a causa de creencias de la familia. Aún así, el resultado del maquillaje en el cuerpo fue asombroso.
Pasaron los días y comencé a tener unos sueños extraños. Los recuerdo muy bien porque los tenía muy seguido. En ellos veía la habitación de una chica. Estaba oscuro, solamente se iluminaba una parte donde estaba un círculo hecho con varias vísceras de algún animal. Se iluminaba con otro círculo más grande formado con velas de color escarlata. Dentro de este círculo se formó una figura. En eso aparece una chica aterrada intentando derribar las veladoras con sus pies. Veo a la chica, era la misma que nos tocó preparar. Gritaba por ayuda y acto seguido se corta las muñecas y salpica de sangre las velas. En eso desperté. Después de soñar lo mismo varias veces, decidí contárselo a los otros chicos que trabajaban en la funeraria. 2 de ellos estuvieron conmigo la noche que preparamos el cuerpo de la chica. Uno de ellos, que era el encargado, se burló de mí. Me dijo que estaba obsesionado con ese cuerpo. Incluso, a modo de burla, me dijo que me estaría vigilando y no me dejarían hacer servicio solo. Otro, en cambio, se esperó a estar a solas conmigo. Me dijo que él estuvo teniendo los mismos sueños, solo que él escuchaba que la chica le pedía ayuda. Acordamos no contarle más sobre el asunto a nadie. Una noche, mientras nos encontrábamos realizando otro servicio, comenzamos a notar ciertos sonidos fuera de lo normal. Por lo regular, los cadáveres realizan algunos ruidos cuando realizamos procedimientos para retirar el gas. Cuando este pasa por la tráquea, se obtiene un sonido de ultratumba, pero es completamente normal. Sin embargo, comenzamos a escuchar algunas palabras en el aire y no era en el cuerpo en el que trabajamos. Por fortuna, el trabajo estaba a cargo del chico con el que coincidía en los sueños y yo. Nos llamó tanto la atención ese sonido que apagamos la radio y dejamos el equipo por un momento. Fue un fenómeno curioso. La pequeña voz sonaba en distintas partes de la sala. Yo no distinguí bien las palabras. Mi compañero, en cambio, sí. Incluso se puso a tomar notas en una libreta. No sé cuánto habrá durado el fenómeno, pues tuvimos que volver al trabajo, ya que nuestro supervisor entró a la sala. Fue un turno muy pesado. Tuvimos que arreglar 3 cuerpos en una sola noche. Después de 2 días, mi compañero me enseñó los números que anotó. No le encontrábamos sentido alguno de primera vista. Eran números al azar que podían significar cualquier cosa. Dejamos eso. De cualquier manera, no era un asunto que nos quitara el sueño o nos diera a ganar algún dinero. O al menos, así lo pensé yo en ese momento. Dejé de soñar con el cadáver de la chica. Incluso me olvidé del asunto. Sin embargo, comenzaron a ocurrirme cosas aterradoras. Lo primero que pasó fue una noche que salí cerca de las 3 de la madrugada. Pasaba por un estrecho callejón cercano al departamento donde vivo. En la esquina hay una tienda de vestidos. De repente comencé a ver unos pequeños círculos de fuego flotando. Decidí seguirlos. Llegué hasta los basureros. Entonces noté que en los contenedores estaban 3 maniquíes rotos, 2 boca abajo y 1 boca arriba. Este último tenía quebrada media cara. Allí fue donde el círculo de fuego desapareció. El maniquí comenzó a sacudirse violentamente, como si tuviera algo dentro. Me entró el pánico, pues lo que ocurría no tenía sentido. Caminé hacia atrás sin perder de vista al maniquí. De repente se dejó de mover. De pronto, una sombra sale de su cuerpo y se dispara en la bruma nocturna. Llegué al departamento temblando. Tuve que tomar un té para lograr tranquilizarme. No logré dormir en toda la noche. Yo soy fiel creyente de que existe otro mundo, el más allá, a donde las almas van al morir. Lo sé muy bien. Sé que el espíritu de la chica buscó ayuda, y las primeras personas con que se cruzó fueron mi compañero y yo. Por ese motivo, nos estaban ocurriendo esos fenómenos paranormales. Durante mi próximo servicio, le platiqué a mi compañero sobre el evento macabro en el callejón. Él me comentó que últimamente también le ocurrían cosas extrañas y que se sentía constantemente perseguido. Durante un descanso que tuvimos, me comentó que estuvo revisando los números que anotó aquella vez. Resulta que estos eran la calle y el número de una casa no muy lejos de allí.
La curiosidad nos carcomía. Creímos que lo que nos estaba ocurriendo era por algo. Decidimos ir en busca de la dirección el fin de semana temprano. No teníamos nada que hacer ni nada que perder. Al llegar al sitio, este era muy solitario. Solo un par de negocios cerrados y un par de casas. Batallamos para dar con el número, pues no todas las casas tenían marcada su numeración. De todas las construcciones, solo 3 eran casa-habitación, y una de ellas estaba abandonada casi en ruinas. De repente, una señora salió de una de las casas de al lado. Después de preguntarnos sobre qué era lo que hacíamos allí, nos advirtió que no nos acercáramos a la casa abandonada, pues el lugar fue utilizado para practicar brujería. Aprovechando que la señora era elocuente, se me ocurrió preguntarle si sabía algo en concreto acerca de ese lugar. Entonces, la mujer nos contó una historia acerca de un grupo de varias chicas que se reunían con una mujer mayor a realizar brujería, pero que una de ellas se suicidó. Esto hizo que la policía investigara a las chicas, y ellas dejaron de juntarse allí. Los vecinos le tenían miedo a esa casa. Según la señora, a veces ocurrían cosas tenebrosas. Decían que veían a una mujer levitando en la sala donde realizaban los rituales las chicas. Un par de niños salieron a hablarle a la señora, por lo que no pudo contarnos más sobre el asunto. Entró a su casa, no sin antes advertirnos de nuevo que no nos acercáramos a esa casa. De ninguna manera pensaba irme sin ver qué era lo que había dentro de la casa. Tal vez encontraríamos la razón por la que se nos dieron esos números. Tenía la seguridad de que la chica en cuestión era la misma que arreglamos para su funeral. Entramos en la casa por una de las ventanas, ya que éstas estaban rotas y no tenían protecciones. La primera habitación tenía un montón de muebles destruidos, todo cubierto de una gruesa capa de polvo. No se veían indicios de que alguien estuviera habitando la casa. Caminamos por un angosto pasillo, pasando 2 habitaciones con las puertas rotas. Una de las puertas daba al baño, la otra estaba llena de muebles. Seguimos caminando hasta el fondo. Allí estaba una sala ya muy maltratada con un piso de madera. Aún así, pudimos ver las marcas de un enorme círculo con una estrella de 5 puntas en medio. También vimos algunas velas consumidas. En eso, una polilla de color negro apareció dentro del símbolo. Después de unos segundos, poco a poco, fueron llegando más y más hasta formarse un enjambre. Las polillas salieron del círculo para pararse en nosotros. Sentir su aleteo fue desesperante. Intenté espantarla, pero los insectos se empeñaban. De un momento a otro se alejaron de nosotros. Mi compañero me dijo que eso le parecía un mal augurio, que era mejor que nos fuéramos. Yo eché un último vistazo a la sala. Entonces me percaté que al fondo estaba un ropero viejo. Aún se veía entero. Me arrimé y lo abrí. Encontré algunos frascos con cosas que no distinguí. También una especie de altar negro con una figura antropomorfa. Esta tenía una placa de madera en sus pies y sobre ella varias fotografías atoradas con alfileres. Algunas les faltaban los ojos y a otras más los alfileres les fueron colocados en los ojos. Se veían espantosas. Si en ese momento hubiera poseído los conocimientos que hoy tengo, hubiera quebrado el altar y anulado todos los hechizos. A los días, en el próximo servicio que realizamos, aquello que nos perseguía se hizo presente con más intensidad. Lo primero que ocurrió fue que algunas máquinas se activaron solas. Después, las herramientas salían volando de las mesas. Incluso al encargado le tocó ver lo que estaba ocurriendo. La energía eléctrica falló. 2 chicos nuevos salieron espantados. Solo quedamos el encargado, mi compañero de siempre y yo. El encargado nos mandó a mi compañero y a mí a echar a andar el generador eléctrico. La máquina se encontraba en una especie de sótano de la construcción. El encargado es muy escéptico. Aún a pesar de lo que acababa de ocurrir, se negaba a creer. Así pues, no pudimos negarnos a bajar. Por más miedo que tuviéramos, había que terminar los trabajos lo más rápido posible o los cuerpos se descompondrían.
Bajamos las escaleras. Yo solo estuve en ese sitio un par de veces, mas nunca me había tocado echar a andar el generador. Poco sabía de cómo funcionaban esas máquinas, a diferencia de mi compañero que estudió mantenimiento industrial en su bachillerato. Estaba muy oscuro. Nos iluminamos con una linterna de mano. Jalamos el cable que echa a andar el motor de la máquina, pero no conseguíamos que funcionara. Después de varios intentos, encendió. Apenas encendieron las luces, frente a nosotros vimos el espectro de una mujer. No tenía ojos, llevaba una corona de espinas y un hábito negro. También tenía una cicatriz en la frente. Escuchamos que mencionó el nombre de una mujer, lanzó un alarido y se desvaneció, quedando solamente una mariposa negra. No sabíamos si esa mariposa ya estaba allí antes. Regresamos al trabajo. Yo no lograba quitármela de la mente. Yo creo que ha sido la vez que más rápido trabajamos. Y aunque el encargado no lo aceptaba, era obvio que se veía espantado también. Estaba más callado que de costumbre y evitaba mirarnos. Las luces no fallaron más, y justo cuando terminamos se restableció la energía eléctrica. Conseguimos un periódico local que hablaba acerca de la práctica de brujería en la casa en la que estuvimos. Decía que la casa estaba siendo investigada legalmente. Este tipo de historias relacionadas a la brujería escandalizan al pueblo y por lo regular no son expuestas en los diarios ni en noticieros. En la sala de embalsamamiento, las cosas fueron de mal en peor. Los fenómenos solo ocurrían mientras estábamos mi compañero o yo presentes. Fue algo que los demás compañeros comenzaron a notar. Esto nos metió en problemas, pues el gerente de la compañía nos mandó a llamar. El gerente, a diferencia del encargado de la sala de embalsamamiento, era un fiel creyente de los fenómenos paranormales y de vez en cuando mandaba bendecir las salas en las que trabajábamos. El hombre, que era una persona ya mayor, nos preguntó abiertamente si estábamos practicando brujería o realizando una práctica indebida en la sala de embalsamamiento. Después de decir que no y recalcar que éramos fieles católicos, le contamos los hechos. Estúpidamente, le conté también que fuimos a buscar la dirección que escuchamos en la sala. El hombre, al escuchar nuestra historia, nos dijo que fuimos tontos, que nos metimos en un sitio equivocado, guiados por el mismo demonio que vino hasta nosotros bajo el cuerpo de esa chica. Nos mandó con un sacerdote a que nos realizara una especie de exorcismo. Yo no sentí que cambiara algo con ese rito. Aparte, he de confesar que no deseaba que las cosas desaparecieran. Presentía que todo lo que ocurría eran pistas que me ayudarían a resolver el misterio de la chica. Tal vez por esto no funcionó. La última noche que pasé en la sala de embalsamamiento, hubo un poco de trabajo. Entregamos un cuerpo temprano y esperamos otro. Llegó el cadáver de una anciana. No sé cuántos años tendría, pero se veía que había sido una persona ya muy mayor. El maquillaje sería nuestro mayor reto, pues tenía el rostro completamente destrozado. Nos encontrábamos modelando algunas piezas en cera para darle forma a su rostro, cuando de la nada apareció una llama en cada esquina de la plancha. Se veía curioso, pues a pesar de que la sala estaba completamente iluminada, se percibían perfectamente. De la cara de la mujer salieron varias palomillas negras. Se arrojaron contra el personal, incluyéndome. Como no era la primera vez que me ocurría esto, pude soportarlo. Todo el personal se echó para atrás, atemorizados ante los ataques de las palomillas. Se pusieron a rezar. El cadáver de la anciana se movía. El ver salir de su boca y nariz las palomillas era realmente espeluznante. Una de las chicas se le ocurrió abrir la ventana para que salieran las palomillas. Fue la única que tuvo el valor de espantarlas con su chamarra. Casi todos los insectos salieron. Solo quedó una enorme palomilla con las alas abiertas, posada en la boca del cadáver de la anciana. Me acerqué al cadáver y retiré con unas pinzas el enorme insecto. Lo aplasté y lo tiré a la basura. Nadie tuvo el valor de acercarse al cuerpo de la anciana. Hasta este día, no sé si el cadáver en cuestión tendría que ver con el caso de la chica. Para ese momento ya me sentía muy paranoico. Me formé una historia en la cabeza donde el alma de esa anciana intentaba poseer el cuerpo de la chica que, como último recurso, decidió quitarse la vida.
Terminamos el trabajo la chica y yo. Al día siguiente me despidieron. La psicóloga encargada de recursos humanos intentó cubrir con palabras bonitas que me despedían por simple superstición. Me enteré apenas salí que varios de mis compañeros dijeron sentirse incómodos trabajando conmigo. Según la psicóloga, todo lo que ocurría era histeria colectiva, cosa que años después fue desmentida. Me sentí mal, pues me agarró una mala racha. Tuve que mudarme a casa de un amigo solo por unos días. Seguí presentando estos fenómenos, motivo por el cual la madre de mi amigo me llevó a visitar a una persona especialista en limpias. Contacté a mi otro compañero, de quien sospechaba que habló de mí para que me corrieran, siendo que él también fue testigo de todo esto. Incluso él fue el que me estuvo presionando para ir al domicilio y para andar buscando los periódicos. Curiosamente, a él no lo despidieron y al contrario, le ofrecieron mi puesto. Le dije que iría a ver a una vidente para ver si podía ayudarme con el problema, y si así lo deseaba, él también podía venir. Desafortunadamente, no me quiso acompañar. La vidente era una señora de aproximadamente 50 años. Atendía en la sala de su domicilio. Apenas me vio, me dijo que algo tenebroso me estaba siguiendo. De inmediato formó un círculo, rociando alcohol puro de caña a mi alrededor. Le prendió fuego y me pidió que me sacudiera. Así lo hice. Entonces vi cómo pequeñas polillas caían de mi cuerpo y ardían en el fuego. La mujer recitaba ciertos rezos en un idioma desconocido. Cuando el fuego se consumió, yo estaba bañado en sudor y sentía como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Le conté mi historia y cuando terminé, le dije que sabía que era tonto por haberme metido en aquel domicilio, a lo que ella me respondió que no era así, que aun si no hubiera ido, seguiría escuchando lo mismo. Me explicó que al igual que ella, tenía el don de la clarividencia, y por eso el espíritu de aquella chica buscó mi ayuda. Según la vidente, llegué justo a tiempo, pues poco a poco el espíritu se hubiera adueñado de mi cuerpo. Mi visita con esa vidente despertó mi curiosidad. Le pedí que me enseñara a dominar mi don. Ella amablemente aceptó, con la única condición de que lo utilizara para bien. No tardé en encontrar otro trabajo, que, aunque no era tan bien pagado como el de embalsamador, me ayudó a ganar lo suficiente para mudarme a otra región, donde no tardé en acomodarme en otra empresa funeraria. Aprendí mucho con la vidente. Hoy en día sé que esos espíritus malignos se apoderan de las mujeres que practican brujería y se alimentan a través de ellas, consumiéndolas hasta dejar solo un cadáver. La bruja del tercer piso. Hace años estuve trabajando como guardia de seguridad privada en un edificio no muy alto y algo viejo ubicado en Providencia, una colonia donde suelen vivir personas de buen nivel económico en Zapopan, Jalisco. Uno puede pensar que en esos lugares no ocurren cosas extrañas, pero no es así. Los fenómenos paranormales aparecen en todos lados, sin importar clase social o localización. Durante mi trabajo en aquel edificio, fui testigo de muchos sucesos relacionados con la brujería que hasta hoy en día no le encuentro explicación. En mi trabajo nos suelen cambiar constantemente de ubicación. Por lo regular, a mí me mandaban a cuidar hospitales o plazas comerciales. Se dio el caso que nos contrataron para vigilar ese edificio, porque las personas que rentaban oficinas se quejaban de que seguido se les desaparecían objetos de valor. Además, se corría el rumor entre los compañeros de que desaparecieron 2 niños. Esto último nunca corroboré que fuera verdad. Hasta la fecha, pienso yo, fue un mito urbano. Fuera cual fuera la situación, me tocó cubrir el edificio. Este no era nuevo, pero había sido remodelado. Teníamos una caseta en la entrada con un par de monitores. Uno daba al estacionamiento y otro a las escaleras. Cada pantalla se dividía en 4, lo que permitía ver distintas zonas del edificio. La recepcionista era una mujer de unos 40 años.
Hice muy buena amistad con ella el primer día. La mujer me dio un par de consejos. Uno de ellos era que intentara no hablar mucho con las personas. Algunos tenían negocios raros, otros, en cambio, eran un poco groseros. Según ella, lo mejor era mantenerse callado y hacerse de la vista gorda. También me dijo que si llegaba a encontrarme con algo extraño, intentara ignorarlo, pues en el edificio asustaban. Yo me imaginé que exageraba la mujer, pues en cada lugar que he estado, siempre se cuentan historias de ese estilo. La típica niña fantasma que se aparece, o la viejita que camina por los pasillos, ese tipo de cosas. Le dije a la recepcionista que no tuviera cuidado, que en mi experiencia como vigilante me había tocado ver a más de un fantasma. La mujer me aclaró que en el edificio no eran solo fantasmas, y me dijo en tono de advertencia que ya me tocaría ver. Se me dijo que la mayoría de personas que rentaban oficinas se salían a las 7 y en ese momento no habitaba ningún inquilino en el edificio. Y una de mis tareas era corroborar con la recepcionista los horarios de entrada y salida de las personas. Durante mi primer turno nocturno, vi solo una cosa extraña, un par de platos y un cubo de basura flotando. Esto lo vi a través de una de las cámaras, por lo que no le tomé mucha importancia, pues pensé que lo que estaba ocurriendo era un efecto de la mala imagen que otorgaba la cámara. De cualquier manera, mi primera noche fue tranquila. En la mañana me visitó un intendente. Este me pidió que lo acompañara, pues decía haber encontrado algo extraño en el tercer piso. Era el mismo piso en el que vi los objetos levitando durante la noche. Lo que vimos fue un puño de pequeños gusanos sobre un charco de sangre. Esta no parecía sangre humana, sino de algún animal. Revisando más a fondo el pasillo, no tardé en encontrar algunas plumas de paloma, y debajo de la mesa de café estaba la cabeza de la misma ave. El intendente, al igual que yo, era nuevo. El hombre me dijo, mientras limpiaba los restos de la paloma, que se le figuraba que alguien del edificio estaba practicando brujería. Enseguida me platicó que en el pueblo donde era originario, una vez encontraron a una vecina degollando palomas para realizar magia negra. Le prometí al hombre estar atento a cualquier persona rara que viera. Me agradeció y enseguida buscó algo en sus bolsillos. De ellos sacó una llave con unas inscripciones. Me dijo que era la llave de San Benito, que la cargara constantemente, pues yo corría mayor peligro a estar a altas horas de la noche en el edificio. Tomé con gusto el obsequio que me dio. Metí la llave de San Benito dentro de un relicario que cargo siempre conmigo. Llegó mi relevo. Le entregué mi informe. El compañero me preguntó si mi noche fue tranquila. Le dije que sí, a excepción de nuestro macabro hallazgo. El guardia era un chico de apenas 18 años. Era de ese tipo de chicos que les gusta el rock pesado y las historias de fantasmas. Así que, cuando le conté, dijo que era genial haber visto eso. Yo le aconsejé andarse con cuidado con esas cosas, pues a veces podemos aparentar ser personas valientes, pero cuando nos encontramos frente a las fuerzas de la oscuridad, nos derrota el miedo. Antes de irme, le dije al chico que si necesitaba ayuda podía mandarme un mensaje. Me fui a mi casa y dormí 12 horas seguidas. Vivo solo en una casa en lo despoblado, así que no hay nada que me haga ruido. Desperté ya tarde, no pude prepararme comida. Cuando revisé mi celular, tenía varios mensajes de texto de mi compañero. Me pedía que llegara temprano, que sentía mucho miedo, pues en la noche le ocurrieron varias cosas extrañas. Cuando llegué, el chico ya estaba relajado. Me entregó el informe y después me contó todo lo que ocurrió en la noche. Cerca de las 3 de la madrugada estuvo mirando los monitores. Se le hizo extraño ver a una mujer caminando por el tercer piso. Según él, la mujer llevaba una vestimenta muy extraña y un sombrero hecho de papel. Como era su obligación, salió de la cabina y se dirigió hasta el tercer piso para confrontar a la invasora. Cuando llegó al lugar, no encontró a la mujer, por lo que comenzó a revisar los demás pisos. Subió hasta el último piso y no encontró nada, pero cuando caminó de regreso, la vio. Dijo que parecía una mujer normal.
Sin embargo, cuando comenzó a hablarle, la mujer se quedó muy quieta y no respondía. Por más que le hablara, no decía ni una sola palabra. El rostro de la mujer se desfiguró ante sus ojos, se le cayó la quijada y comenzó a temblar violentamente. El chico dijo que se echó lentamente hacia atrás. Se sentía muy espantado, pues nunca había visto nada parecido. En eso, la mujer echó una maroma hacia atrás de forma antinatural y desapareció en el piso de arriba. Mencionó que ya no quiso salir de la cabina en toda la noche, pero que de vez en cuando revisaba los monitores. Aunque ya no vio señales de la extraña mujer, sí vio lo mismo que yo vi la primera noche, objetos que flotaban y que daban vueltas en el aire de manera antinatural. Le platiqué que vi lo mismo, pero que yo creí que esa imagen era un efecto de la mala calidad del video. Yo le aconsejé al chico que se acostumbrara, que esas cosas pasaban de vez en cuando. Le platiqué un par de anécdotas que tuve en algunos hospitales. El chico se veía tranquilo cuando se fue. Durante el día entraban y salían muchas personas. Conocí a la persona que rentaba una oficina en el tercer piso. Se trataba de una mujer de no más de 40 años. Vestía de manera extravagante, llevaba colores dorados y muy llamativos. Era amable y bien educada, aunque los temas de los que me habló eran difíciles de entender. Estuve platicando cerca de 40 minutos con ella en la recepción, hasta que vi estacionarse una camioneta lujosa en la entrada. De allí bajaron 2 personas que ayudaron a bajar a un hombre paralítico. Lo acomodaron en una silla de ruedas. La mujer salió a recibirlos. Entre los 2 hombres cargaron al sujeto que no podía caminar y subieron al tercer piso. Los 3 sujetos lucían algo extraños. No sabría cómo expresarlo, pero me despertaban mala vibra. La recepcionista me advirtió que no hiciera mucha confianza con esa mujer, pues tenía mala fama entre las personas del edificio. Se sabía que era una persona muy problemática. Yo le pregunté si no sabía a qué se dedicaba. La recepcionista me respondió que era terapeuta física. Después me guiñó el ojo y me dijo en voz baja que ella pensaba que la mujer hacía otro tipo de servicio, pues había escuchado que daba clases sobre meditaciones y cosas esotéricas relacionadas con los ángeles. Yo no conocía mucho sobre esas prácticas. Durante el día noté que la mujer del tercer piso recibía a personas extrañas. La mayoría de ellas padecían de alguna deformidad. Cerca de las 6 de la tarde, bajó la señora del tercer piso, se dirigió a la caseta y me pidió que le ayudara a bajar unas cajas de basura a los contenedores. Yo acepté ayudarle amablemente. Me dijo que dejó las cajas y una bolsa en el pasillo. Luego me dio un sobre, en el cual había una propina por el trabajo. Creí que me acompañaría, pero no. La mujer se fue en su auto. Esperé a que se fuera la recepcionista y se quedara solo el edificio para sacar la basura. Se me hizo extraño que me pidiera a mí sacar la basura en lugar de decirle directamente al intendente. Supuse que se habría peleado con él. En total, eran 2 cajas y una bolsa de basura. Pensaba bajar las 2 cajas encimadas y volver por la bolsa, pero una de las cajas pesaba demasiado, cosa que me obligaría a dar varias vueltas. Como había menos luz de sol y al estar vacío el lugar, me sentía con algo de miedo. No podía dejar de pensar en la historia que me contó mi relevo. No quise sugestionarme y para pensar en otra cosa me puse a silbar una canción. Cada cierto tiempo me detenía para descansar la espalda. Me estiré y continué silbando. En eso, escuché otro silbido que me imitaba desde las escaleras. Ese sonido me dejó desconcertado. Guardé silencio, pero el sonido continuó sonando. Entonces me di cuenta que el sonido venía del piso de arriba. Me quedé dudando un par de segundos si ir o no a ver quién estaba allí. Al final decidí asomarme, pues a fin de cuentas ese era mi trabajo. Saqué de mi cinturón un taser y eché camino hacia arriba. No había nadie. El silbido dejó de sonar y en su lugar quedó un silencio que aterraba. Regresé, tomé la caja y me obligué a cargarla hasta llegar al contenedor. Los contenedores de basura se encuentran en la parte trasera del edificio. Dejé caer la caja dentro de uno.
Entonces escuché como si algo se hubiera roto dentro. A los pocos segundos, la caja dejó salir un líquido que apestaba horrible. Regresé por el resto de basura. Afortunadamente, esto ya no pesaba tanto. Sin embargo, la caja se estaba abriendo, así que tuve que cargarla con mucho cuidado. Fue toda una odisea llegar con la caja intacta hasta los contenedores. Una vez llegando allí, la caja se rompió, dejando al descubierto su interior. Vi varios frascos transparentes que contenían un líquido que, por su olor y color, deduje que contendría orina. Otros frascos estaban vacíos. Entonces me ganó la curiosidad, motivo por el que abrí la bolsa. Dentro vi varias fotografías rayoneadas de la cara. En otras les habían dibujado símbolos extraños y números. Abrí la primer caja que bajé. Entonces me di cuenta del por qué pesaba tanto. Esta caja contenía varios frascos con los cuerpos desplumados de palomas y demás aves dentro de un líquido asqueroso. El frasco que se había roto contenía las cabezas de las palomas. Sentí muchas náuseas y miedo. Aún así, intenté cerrar de nuevo las cajas y la bolsa lo mejor que pude. Una vez terminado, me fui a lavar las manos con agua y después me las limpié con alcohol. Ni siquiera me daban ganas de abrir el sobre de la propina. Era obvio que esa mujer se dedicaba a realizar una especie de brujería muy oscura. 2 días después me tocó el turno de la noche. No me animé a dar ni un solo rondín ese turno. Me puse a revisar las cámaras desde los monitores, pero ni aún así estuve libre de espantos. Aunque la mayor parte de la noche estuve tranquilo, cerca de las 3 de la mañana vi aparecer en el tercer piso a la misma mujer de la que habló mi relevo. Iba vestida con una extraña túnica blanca y un sombrero que terminaba en varios picos. A diferencia de mi compañero, no quise salir a ver qué era lo que ocurría, pues ya me temía que era un ser que no pertenecía a este mundo. Intenté no mirar más al monitor, pero mis ojos no podían separarse de aquella horripilante visión. El espectro no se movía, se quedó inmóvil como si de un maniquí se tratara. Después de un rato, el espectro comenzó a levitar y comencé a escuchar silbidos provenientes del edificio. Pude ponerme en pie y quitar la vista de los monitores. Entonces tomé mi escapulario y pude sentir la llave de San Benito que me había regalado el señor de la limpieza. Enseguida me puse a rezar cuanta oración recordaba. Cerca de las 5:30 de la madrugada, todo se tranquilizó de nuevo. No le conté nada a nadie, ni siquiera a mi relevo. Regresé a mi casa muy intranquilo. Hasta ese momento solo me había tocado ver fantasmas o estar en lugares que te apagaban las luces, cosas de ese estilo. Lo que ocurría en ese edificio iba más allá de toda lógica, y seguramente todo tenía que ver con la extraña mujer del tercer piso. Cuando me tocó asistir de nuevo a mi guardia, me encontré de inmediato con esa extraña mujer, quien, después de darme las gracias por haberme deshecho de su basura, me obsequió su tarjeta, diciendo que se ponía a mis órdenes. Después me preguntó si había abierto el sobre. Recordé que no lo había hecho, y no quise decirle mentiras. Le dije que no, pero que no era necesario que me diera propina, y si gustaba, le podía regresar el sobre. Como es de esperarse, me pidió que conservara la propina. Cuando se fue, abrí el sobre. Venía un billete de 100 pesos, un par de monedas y un amuleto redondo con una estrella tallada. No quise tocar el dinero, así que le di el billete a una persona que estaba pidiendo limosna en la calle, y las monedas se las di de propina a un limpiaparabrisas. Espero y ese dinero no les haya traído la desdicha. La recepcionista escuchó mi plática con la mujer del tercer piso. Apenas tuvo oportunidad, comenzó a interrogarme sobre el favor que le hice a la mujer. Le dije que solo tiré su basura en los contenedores. Ella me platicó que la mujer salió mal con el intendente, porque, por alguna extraña razón, el hombre se negó a tocar una de sus cajas. Me dijo que él era muy supersticioso y le tenía miedo a la mujer. En el poco tiempo que llevaba en el edificio, ya iban varias veces que lo asustaban. Le mostré mi llave de San Benito a la recepcionista, mientras le decía que el intendente me la regaló. Ella miró el amuleto
y después de decirme que estaba muy bien que llevara protección divina, terminó la plática diciendo que no creía que el intendente durara en el edificio, pues durante algunos días se le pediría que realizara limpieza nocturna en el último piso. El cuarto piso estaba deshabitado. Se me hizo saber durante esos días que acudirían algunos albañiles a rehabilitarlo. Me pidió el encargado que estuviera atento de ellos, pues aunque desde que entramos los guardias de seguridad dejaron de presentarse quejas acerca de la pérdida de objetos o de robos, siempre existía la incertidumbre de que fueran a abrir alguna oficina para robar su contenido. Algunas de las personas que rentaban tenían objetos de mucho valor, como computadoras o equipo de rehabilitación física. Yo no subía a menudo al cuarto piso, pues sabía que no estaba siendo habitado. No había cámara en ese piso, solo en la entrada. El primer día, los albañiles se quedaron hasta tarde. Cerca de las 9 de la noche fueron a buscarme 2 de ellos. Se veían espantados. Decían haber hecho un macabro hallazgo. Habían levantado la duela de una de las oficinas que remodelaban. Inmediatamente de que quitaron la primer capa, un puño de gusanos, unidos a un olor asqueroso, invadieron la habitación. Cuando yo llegué, vi que tenían dentro de una bolsa negra el cadáver de un gato negro. Los gusanos le salían de los ojos y las narices. Al pobre animal le tallaron un símbolo satánico en el cráneo. Su cuerpo estaba amarrado por un alambre de púas. Sus ojos estaban llenos de cera de veladora. Los hombres me dijeron que también encontraron varias hojas con maldiciones escritas, todas dobladas y amarradas por un hilo rojo. Me mostraron una de esas cartas que no quise sostener con mis manos. No quiero repetir lo que decía allí, pues eran palabras muy fuertes. Prácticamente le ofrecían la vida de algunas personas a Satanás. Le recomendé a los chicos no tocar nada directamente con las manos, que de preferencia usaran guantes o una bolsa. Ellos me contestaron que estaban usando la pala para tirarlo todo. Regresé a la caseta sin dejar de imaginarme qué tipo de persona era capaz de hacerle eso a un pobre animal. Los albañiles se fueron entre las 10 y las 11 de la noche, no lo recuerdo bien. Cerca de las 3 de la madrugada, de nuevo me tocó ver algo extraño en los monitores. Primero la vi de espaldas. Me imaginé que sería el espectro, pero al darse la vuelta, vi que se trataba de la mujer del tercer piso. Se veía extraña, con la mirada desorientada. Después de unos minutos, comenzó a golpearse sola contra la pared. Corrí a ver qué era lo que le ocurría a la mujer, pues aunque sentía miedo, era mi obligación. Cuando llegué, la mujer estaba parada con la cabeza contra el muro. Le hablé, sin embargo, la mujer me ignoraba. De pronto, comenzó a murmurar algo en un extraño lenguaje. Su voz sonaba gutural, como si intentara imitar el gruñido de un perro. De manera drástica, se giró en mi dirección y comenzó a llorar mientras me decía con su voz normal que le ayudara, pues por jugar con el diablo salió perdiendo y ya no controlaba sus acciones. La mujer se volvió a estrellar contra el muro. Le pedí que se relajara. En eso marqué a emergencias. Ella corrió a encerrarse a su oficina. Cuando llegó la ayuda, la mujer se negaba a salir. Amenazaba con matarse si no la dejaban sola. Un policía la convenció de salir después de un rato. Días después, me tocó ayudar a desalojar la oficina. Lo que me tocó ver fue espantoso. Vi una estatua dedicada al diablo, varios frascos como los que tuve que tirar aquella vez, infinidad de plantas y trozos de carne de algún animal pudriéndose, varios cuadros dedicados al ángel caído. No me quiero ni imaginar qué era lo que hacía aquella mujer allí dentro. Según me enteré días después, la mujer estuvo recluida por unos días en un hospital psiquiátrico. El dueño del edificio ya no quiso rentarle el lugar. Se mandó a bendecir el edificio, pero ni así se logró calmar a los inquilinos. Incluso algunos dejaron de rentar su oficina, pues por más que quisieron esconder lo que ocurrió, la noticia se esparció rápidamente. Yo seguí cubriendo mi guardia durante un mes. Me tocó ver de vez en cuando objetos que levitaban. Incluso a veces escuchaba que me tocaban la puerta de la cabina. Una tarde, cuando el edificio se quedó solo, vi estacionarse una camioneta negra frente al edificio.
Del vehículo salió aquella mujer. Llevaba una bolsa negra en la mano. Se quedó parada en la entrada viéndome. De repente abrió la bolsa, de la cual sacó una cabeza de un lechón y con ambas manos la arrojó hacia dentro del edificio. Quedó ensartada en las protecciones de púas en el barandal de la entrada. Salí de la caseta para gritarle a la mujer que se largara. Para esto, la mujer ya iba de regreso a la camioneta. Me tocó a mí bajar la cabeza del cerdo solo, cosa que me llevó un buen rato. Noté que en la boca traía un papel y en la frente tenía el nombre de una persona. A los 3 días, el dueño del edificio murió en una situación extraña. Dicen que fue por la mordida de un animal de granja, que se le infectó y rápidamente murió. Curiosamente, el nombre que tenía el cerdo grabado en la frente era el suyo. Por ese motivo, ya no nos pudieron contratar en el edificio, pues entró en proceso legal la herencia de los hijos del dueño. Sé que el lugar cayó en desgracia y hasta la fecha no han logrado resolver los procesos legales. Yo aún trabajo para la misma empresa de seguridad privada. La bruja del bosque. Siempre que se habla de brujas, imaginamos que son seres horribles, que su forma física refleja las deformidades de su alma. Sin embargo, esto no siempre es así. En realidad, las brujas suelen cambiar su aspecto según lo necesiten, dependiendo la ocasión o su poder. La historia que contaré me ocurrió cuando era muy pequeño. Hablar de mi infancia siempre me provoca algo de conflicto, pues viví una situación un poco dura, ya que desde muy pequeño tuve que trabajar cargando leña, padecí hambre y no tenía muchas comodidades como hoy en día. Además, la experiencia vivida no es algo tan fácil de contar, pero sé que una vez termine de relatar, me sentiré tranquilo. Viví en una zona rural en Chihuahua, muy cerca de la Sierra Tarahumara. No soy de raíces indígenas, pero por algún motivo vivimos allí y no en alguna ciudad. Mi madre trabajaba cosechando frijol o cualquier otra cosa en ranchos cercanos a la casa. Algunas personas eran buenas con mi madre y nos regalaban comida. Otras, en cambio, nada más la andaban vigilando como para que no fuera a robar algo. Por aquellos años ya había electricidad en nuestra comunidad. Desafortunadamente, no teníamos televisión. Una patrona de mi madre le regaló un pequeño radio de baterías. Escuchar el radio se volvió mi entretenimiento favorito. Cargar leña no era algo tan feo. Los paseos que hacía para recogerla me eran entretenidos. Además, así fue como conocí a todos los niños de la comunidad. Me gustaba mucho jugar con ellos. Eran 5. Había más, pero esos 5 era con los que yo me juntaba. Nos gustaba ir a arrojar piedras a un pequeño lago o a escalar algún cerro. Una vez fuimos hasta una cueva. El lugar estaba lleno de veladoras, ofrendas, varias imágenes de santos y algunas fotografías de personas. Los niños me dijeron que ese lugar funcionaba como una protección para todo el poblado. Yo sentía mucha paz en ese lugar. Incluso cuando me sentía triste y agobiado, comencé a visitarlo. Me sentía seguro, tranquilo. Desafortunadamente, si algo he aprendido en esta vida, es que no puedes acostumbrarte a la paz, y cuando más tranquilo te sientes, llega algo a perturbarte. Ocurrió que un día, mientras recogía leña junto a otros 3 niños, un grupo de niños más grandes que nosotros nos encontraron en una encrucijada. Nos tiraron al piso, nos golpearon y quitaron la leña que llevábamos recolectada. En ese momento, algo pasó volando por nuestras cabezas. No sabría cómo describir aquel sonido. Era como algo pesado. Yo no vi qué era, pues me encontraba tirado en el piso llorando. Pero fuera lo que fuera, asustó a los niños que nos golpearon porque se fueron corriendo. Yo me puse en pie y entre lágrimas pude ver como si una esfera negra avanzara lentamente. El resto de niños vio lo mismo que yo. Era extraño, como si esa esfera se comiera la luz y cubriera todo de oscuridad a su lado. Siguió flotando a baja altura hasta perderse en una cueva. Regresamos a casa sin leña.
cosa que me costó más golpes, pues mi madre no me creía. Me dijo que lo que me ocurrió fue a causa de haber estado jugando en lugar de venir rápido con la leña. A partir de ese momento, las cosas cambiaron en nuestra comunidad. Fue como si a partir de ese momento una sombra se posara en esa zona. El temporal de lluvia se adelantó, todo oscuro y húmedo. Las tareas diarias se complicaron. Se escaseó el trabajo. Aparte, eventos sobrenaturales y trágicos comenzaron a ocurrir. Lo primero que pasó fue que las gallinas de una vecina que era amiga de mi mamá amanecieron descabezadas. Yo las vi en persona. Era algo espeluznante, la sangre mezclada con las plumas. El hallazgo era algo extraño. No podía ser atribuido al ataque de un animal, pues de haber sido así, se hubiera comido a la gallina entera y no solo la cabeza. Aparte de que en el piso, las huellas no parecían pisadas de algún lobo, coyote o león de montaña. Las personas en la comunidad creían que las gallinas degolladas eran parte de algún rito de brujería. Señalaron a una señora que era curandera. Yo sentí pena por ella. No era mala persona, al contrario, era muy amable, sobre todo con los niños. Era famosa por hacernos postres y gorditas de horno. Aunque no la agredieron, sí la amenazaron. Le dijeron que si la veían practicando brujería, la echarían de la comunidad. Con el clima así como estaba, muchas personas se enfermaron de gripe y acudían con la señora a que les diera algunas hierbas para hacerse té. Pero la señora se negaba. Decía que no quería problemas con nadie. Esto causó que la gente de la comunidad se enojara aún más con ella. A los niños se nos continuó mandando a recoger leña y a hacer otras actividades. Lo único que no teníamos que hacer era acarrear agua, pues con las lluvias se llenaron los pozos en las casas al igual que las cubetas. Era algo difícil caminar por la sierra con el piso mojado. También hubo derrumbes, lo que dificultaba aún más la caminata por las brechas. Ocurrió que, una tarde, veníamos de recoger leña 2 niñas y yo, y de pronto se soltó una tormenta. Estábamos cerca de la cueva de las veladoras. Corrimos a resguardarnos dentro. Entonces nos dimos cuenta que el lugar había sido profanado. Los muros estaban negros, el piso lleno de basura y excrementos. Los cuadros de los santos fueron rayoneados a modo de burla. Lo peor de todo era un crucifijo. Estaba volteado, le tallaron la cara y le colocaron una fotografía de alguien con un gesto horrendo. Aquel lugar que antes nos despertaba paz y seguridad, ahora nos hacía sentir un temor intenso. Queríamos salir corriendo y no podíamos. La lluvia era intensa. No tuvimos más opción que sentarnos intentando no mirar hacia el interior. Los rayos sonaban afuera, las niñas lloraban, era una situación desesperante. En eso, al fondo de la cueva, se escucharon unas pisadas parecidas a pezuñas. Caminamos a la entrada de la cueva mirando en dirección al interior. Entonces comenzó a balar una cabra, pero parecía estar distorsionada. Las llamas de las veladoras comenzaron a moverse y de la nada apareció un ser horripilante. Parecía un guajolote, pero con el cuello más largo, y su cara era humana. Las niñas y yo salimos corriendo. La lluvia había bajado, aún así fue muy difícil caminar. Llegando a casa, no estaba mi madre. El corazón me golpeaba con fuerza. Sentía un miedo que jamás sentí en toda mi vida. La lluvia volvió a tomar fuerza. No quería asomarme por la ventana, pues sabía que esa horrenda criatura estaba ahí afuera esperándome. Podía escuchar su voz de cabra. Me puse a rezar mientras lloraba. Cuando llegó mi madre, le conté lo ocurrido, pero no me creyó. Me dijo que eso me ocurría por portarme mal. Los domingos íbamos a misa a un rancho cercano. En la comunidad teníamos una pequeña capilla, que no era más que un cuarto con un altar, algunas esculturas religiosas, pero estaba descuidado. El techo se había caído y con las lluvias los muros perdieron sus colores. El lugar se veía muy tétrico y la gente de la comunidad no sentía ganas de repararlo, así que preferían asistir a misa en el rancho vecino. Yo no solía arrimarme mucho a esa capilla, siempre estaba llena de palomas y la única vez que jugué cerca de allí vi un enorme buitre.
Ver ese animal tan cerca me dio mucho miedo. Se corrió la voz entre la comunidad que veían a una mujer hermosa escondida en la capilla. Fueron varios hombres los que dijeron haberla visto. Mis amigos decían lo mismo, que una mujer extraña entraba y cuando la buscaban, un enorme buitre salía volando y no veían el rastro de la mujer por ninguna parte. Todos decían que esa mujer era la bruja. Esto logró que dejaran de acusar a la curandera del pueblo y aunque nadie le pidió perdón, ella volvió a atender a las personas que se encontraban enfermas. Una vez que varios niños jugábamos con un balón, la señora se nos acercó y nos dijo que anduviéramos con cuidado, pues ella sentía que algo muy malvado estaba acechando en los alrededores, y los niños éramos quien más peligro corríamos. Uno de mis amigos nos contó que una noche escuchó como si un ave golpeara con el pico su ventana. Cuando se asomó, vio a una mujer muy blanca con un velo transparente. Según él, la mujer era muy bonita. Ella dijo que le abriera. En eso, él se acercó a la ventana. Entonces pudo ver que sus pies no eran normales. Parecían las patas de un ave grande. Mi amigo se echó para atrás asustado. La mujer comenzó a hacer unos sonidos horribles y a golpear el vidrio con violencia. Según mi amigo, lo que lo salvó fue que su madre acababa de entrar y arrojó agua bendita a la bruja, ahuyentándola. El miedo comenzó a regarse. Incluso en algunos ranchos cercanos se decía que a causa de la bruja sus cosechas no se daban en abundancia y mayormente se echaban a perder. Recuerdo que una mañana me despertaron los gritos de varias personas. Mi madre ya se encontraba en la puerta de nuestra casa. La gente estaba reunida debido a la desaparición de un niño. Yo conocía bien a ese niño. Ya andaría rondando los 15 años. Era uno de los chicos que nos molestaban. En varias ocasiones me había golpeado. Según escuché, una ventana de la casa del niño estaba rota, así que culparon a la bruja que acechaba el poblado, aunque yo tenía mis dudas. Ese chico, al igual que otros, solían escaparse a fumar cerca de la cueva. Lo buscaron todo el día, incluso nos preguntaron a todos los niños si no lo habíamos visto, pero ni siquiera sus amigos supieron dar razón de él. Todo parecía que sí lo capturó la bruja. Pasaron 3 días y cada mañana escuchábamos llorar a su madre. Era horrible escuchar a la pobre señora. El invierno ya amenazaba. No tardarían en caer las primeras nevadas. Si es que el niño seguía con vida por la sierra, tendría menos probabilidades de sobrevivir. Mis amigos y yo pensamos en buscarlo. Creímos que si se lo había llevado la bruja, era muy probable que estuviera en la cueva. Sabíamos que ese era el lugar donde se escondía. Decidimos ir a buscarlo sin contarle a los adultos, pues si decíamos algo, lo más seguro era que no nos dejarían participar en la búsqueda. Salimos un sábado por la mañana. Ese día, la mayoría de adultos se encontraban trabajando. Cuando eres niño, no mides el peligro de las acciones. Hoy en día no dejaría que mis hijos anduvieran solos, menos por la sierra. No obstante, eran otros tiempos. Llegamos a la cueva y el lugar estaba tapado con tablas y cajas de madera. Olía muy mal, como animales muertos. Quisimos asomarnos entre 2 tablas, pero no se veía nada. No había ninguna veladora dentro. El lugar parecía haber sido bloqueado hacía algo de tiempo. Comenzamos a gritar el nombre del niño perdido. Al principio no obtuvimos respuesta. Sin embargo, después de intentarlo varias veces, comenzamos a notar que algo dentro de la cueva parecía moverse. En eso, escuchamos ruidos en unos arbustos frente a la cueva. Nos acercamos a ver qué era. No encontramos nada. Enseguida, entre las tablas de la entrada, alguien nos habló. Hizo un sonido para que nos acercáramos. Nos mantuvimos alejados. Aún así pudimos ver cómo unos dedos en forma de garra con pluma se asomaba en una parte muy separada entre las tablas. Comenzamos a alejarnos del lugar. En eso escuchamos la voz del niño desaparecido. Nos pedía ayuda. Decía que estaba encerrado, que la bruja lo mantenía cautivo. 2 de los niños más grandes quisieron regresar. Yo, en cambio, sentía que algo no estaba completamente bien.
Pensaba que la bruja intentaba engañarnos. Se los hice saber. 3 niños me siguieron y los 2 más grandes regresaron a la cueva. No supimos de ellos hasta pasado mediodía. Estaban asustados. Decían haber visto algo tan horrible que no podían explicarlo. Yo ya me imaginaba qué era lo que vieron. Así que les conté que las 2 niñas y yo vimos a una especie de mujer guajolote. Ellos dijeron que aparte de ver ese ser, también vieron 2 cuerpos totalmente disecados. No los reconocían. No se parecían a nadie de la comunidad. Nuestros padres se enteraron de que estuvimos buscando al niño por nuestra cuenta, cosa que nos costó un castigo. A mí no me dejaban salir, lo mismo que a todos los niños de la comunidad, sobre todo después de las 6 de la tarde, pues, según la curandera, a esa hora comenzaban a incrementar los poderes de las brujas. Por un tiempo las cosas se calmaron. No sé si habrá sido porque no dejaban salir a los niños o si la bruja se alimentó lo suficiente, pero por un tiempo no escuchamos de nada. Tristemente, el niño desaparecido no fue encontrado. La mamá abandonó el poblado. Supongo que uno nunca se recupera de una pérdida como esa. Durante ese tiempo, los adultos acudieron a la cueva. Supe que encontraron los cuerpos de 2 adultos. Su estado era algo sumamente extraño, pues estaban momificados. Eran la pura piel seca pegada a los huesos, les faltaban los ojos. Los adultos dijeron que era como si algo les hubiera chupado todo el jugo, dejando el puro cascarón. No sé por cuánto tiempo se habrán tranquilizado las cosas. Solo recuerdo que pasó el tiempo suficiente para que casi se nos olvidaran los sucesos. Mi madre consiguió un mejor empleo con unos patrones muy amables. Estas personas me metieron a la escuela. Me encantaba ir a la escuela. El único problema era que, de regreso, me quedaba algo retirado de mi casa. Por fortuna, no tenía que cruzar la cueva de la bruja. Llegaron las vacaciones de la escuela. Me hice fanático de un programa de radio donde narraban historias de fantasmas y aparecidos, pues a veces contaban historias parecidas a lo que yo viví. A veces hablaban expertos parapsicólogos y especialistas en esos temas. Así fue la manera en que entendí algunas cosas de lo que ocurrió en mi comunidad. Una noche sintonicé el programa, pero el radio comenzó a fallar. Sufría mucha interferencia. Moví la antena hacia todos lados, pero no mejoraba. Entonces se me ocurrió salir a la entrada de mi casa. La señal se acomodó por unos segundos para después fallar. En eso, de la bocina, comencé a escuchar unos sonidos guturales, seguidos de las voces de varios niños. Fue cosa de unos segundos, aún así lo suficiente para espantarme. Apagué el radio y entré a mi casa. Tuve pesadillas esa noche. Al día siguiente, mi madre me contó que habían intentado raptar al bebé de una vecina. Supe entonces que el mal había vuelto. La curandera indicó que colocáramos unas tijeras abiertas formando una cruz en nuestras puertas. Con esta protección mantendríamos alejada a la bruja. Los niños de la comunidad y yo nos preguntábamos sobre el por qué los adultos no intentaban cazar a la bruja. Y es que, en verdad, eran muy pocos hombres los que vivían allí. La mayoría de personas eran mujeres y niños. En una ocasión, cuando regresaba de la escuela, tuve que pasar por la capilla abandonada. Me sorprendió ver que alguien la estaba reparando, pues el techo fue colocado de nuevo en su lugar y los muros mostraban un color blanco. Seguí caminando y llegué a una pequeña brecha. Subiendo esta zona estaba mi casa. En el camino escuché las voces de varios niños, tal como los escuché en mi radio. Pedían ayuda y decían que estaban escondidos en la cueva. Yo volteé por inercia. Por unos segundos vi a 5 o más niños juntos. No se les veía la cara. Sentí miedo y me eché a correr sin parar hasta llegar a la casa. Otro día, platicando con mis amigos, me enteré que también estuvieron viendo a esos espectros con forma de niño. Uno contó que los vio en la capilla, otro dijo que arriba de un árbol. Todos concordaron que las ánimas pedían ayuda. Comenzamos a planear meternos a la cueva.
Quizás yo estuve equivocado la última vez. Si éramos valientes y supiéramos la manera correcta, tal vez podríamos liberar a los niños y deshacernos de esa bruja. No le dijimos a nuestros padres. En lugar de ello, preferimos platicar con la curandera. No le diríamos directamente lo que pensábamos hacer. Le sacamos mucha información para enfrentar a una bruja. Yo le pregunté sobre el por qué no se enfrentaba ella a la bruja que nos acechaba. Ella me respondió que ya estaba cansada para esos enfrentamientos. Tuvimos que conseguir varias cosas: un mecate, un crucifijo de madera, cerillos y mantas. Nos pusimos en marcha. En total éramos 7 niños, de los cuales eran 2 niñas. Encontramos la cueva nuevamente cerrada, esta vez por unos enormes tablones. Para nuestra suerte, una tabla estaba suelta. La retiramos con dificultad entre 3 niños de los más grandes. Entramos todos. Uno de los niños llevaba una lámpara grande. Alcanzábamos a ver bien. Los adultos que revisaron la cueva la dejaron muy limpia. No había basura ni veladoras, solo algunas plumas negras como de gallina. Las niñas empezaron a pedirnos que nos fuéramos, pues no se veía nadie allí. En eso vimos las sombras de varios niños y 2 adultos en el fondo. Escuchamos las voces de los niños pidiéndonos ayuda. Las niñas salieron corriendo espantadas. Nosotros las seguimos. Fuimos muy inocentes al creer que, siendo niños, podíamos enfrentarnos a un ser maligno y poderoso. Afuera de la cueva ya nos esperaba esa horrenda mujer con patas de ave. Tenía agarrada a una de las niñas. Yo saqué mi mecate y comencé a amarrarlo a mi cintura mientras rezaba. La bruja abrió los ojos y exclamó una palabra que parecía más un alarido. Comencé a sentir como si tuviera muchos alfileres en los ojos. El dolor me obligó a soltar el mecate. Dejé de rezar y me puse a llorar. Los demás niños lloraban también. Nadie se atrevió a realizar el encantamiento para amarrar a la bruja. Escuché a la niña que tenía agarrada gritar. Me imaginé lo peor. En eso, una voz que reconocí de inmediato se hizo presente rezando el Salmo 59 con un enorme rosario. Era la curandera. La bruja chilló y la curandera rezó con más fuerza. De repente recuperé la vista y me dejaron de doler los ojos. Les dije a los niños que corriéramos, así lo hicimos. Corrimos como jamás lo hicimos en nuestra vida, dejando atrás a la curandera. Ese día tuvimos que contarle a los adultos lo que acabábamos de hacer. Tuvimos que hacerlo, pues ya estaba atardeciendo y la curandera no aparecía. 2 hombres la trajeron cargando. Se veía muy mal. La señora duró varios días en cama. Como sentía mucho remordimiento, le pedí a mi madre que me dejara ir a disculparme y a ofrecerme para ayudarle a atenderla. Una vez que estuve frente a ella, me dijo que fui estúpido y valiente a la vez, y que con ese enfrentamiento no podría matarla, pero al menos logró alejarla por un largo tiempo. Yo le platiqué que todos vimos las almas de las víctimas. Por ese motivo nos atrevimos a enfrentar a la bruja. La señora me respondió que las almas de los niños estaban a salvo desde hace tiempo y que lo que vimos fue un espejismo creado por la bruja a modo de cebo para atraparnos. Estuve ayudando a la curandera durante un par de semanas. Desgraciadamente, se encontraba tan debilitada que tuvieron que trasladarla a un hospital donde murió. Al poco tiempo, mi madre y yo nos mudamos a Ciudad Juárez, donde nuestra vida mejoró. Actualmente, no sé si tanto la bruja como la comunidad existan. Hace poco leí en un diario local una noticia sobre un cazador que mató a una bruja convertida en guajolote cerca de un poblado abandonado. No sé si será el mismo lugar en el que crecí. Tampoco sé si las brujas mueran por un balazo. En verdad, no lo creo. Pienso que esas criaturas pueden cambiar de cuerpo a voluntad, como si su esencia se vaciara en otro recipiente. Aún así, espero que aquella bruja que cayó bajo el fuego del cazador sea la misma que aterrorizó el poblado en el que crecí.
Una bruja en el rancho de mi abuela. Yo no solía creer en las brujas, y eso que mi madre, mi abuela y mis tías me llenaron la cabeza con historias de este tipo cuando era niña. Era una costumbre familiar ir al rancho de mis abuelos en Atizapán el Alto, Jalisco, en vacaciones. Como en ese lugar no había energía eléctrica, realizábamos todo tipo de actividades para entretenernos, como ir al río o ayudar a desgranar el maíz. Mi abuela siempre nos tenía alguna actividad en que ayudar. Cuando realizábamos esto último, era cuando mis tías aprovechaban para contarnos historias. Hablaban sobre las brujas que bajaban de los cerros para intentar robar bebés recién nacidos. Estas historias me daban miedo de pequeña, sobre todo porque las contaban a la luz de una lámpara de aceite. Sin embargo, cuando crecí, no creía en ellas. Acababa de cumplir 18 años cuando mis padres se separaron. Somos en total 3 hermanas, de las cuales yo soy la mayor. Mi madre, al vernos tristes, pensó que irnos un fin de semana al rancho sería bueno para despejarnos y sentirnos mejor. Pasamos un día genial, pues allá nos encontramos a 3 primas y juntas fuimos a dar una caminata por el campo. Después de caminar cerca de 1 hora y media, nos detuvimos a descansar cerca de los límites de la tierra de mis abuelos. En esa zona hay un cerro con una casita abandonada en la cima. Se nos ocurrió subir el cerrito para ver la casa de cerca. Trepamos por una brecha un poco difícil, pues estaba llena de ramas, hierbas y zarzas espinosas. Yo terminé toda arañada de las piernas y brazos. Me sentí como cuando era niña, aunque cuando me ocurría eso, mi abuela solía curarme con alcohol directamente en las heridas. Dolía más que cuando me cortaba. Una vez arriba, contemplamos el panorama. La vista era maravillosa. Alcanzaba a ver a lo lejos algunas propiedades de mis abuelos. Veía los halcones y otras aves en el cielo. Las nubes y el aire era más puro. La casita arriba del cerro no era muy grande, solo un par de habitaciones, una noria seca y una especie de corral. No tenía puertas ni ventanas. Además, el techo, que tenía vigas de madera, se estaba cayendo. Los ladrillos eran de adobe, iguales a los que hay en los graneros del rancho de mis abuelos. Entramos a la casa por la puerta principal. Dentro olía a humedad y como a carne podrida. Nos llamó la atención que en una de las habitaciones estaba un pozo justo a medias, cerrado con una reja de acero. Parecía como una especie de registro o la entrada de una fosa séptica. El mal olor provenía de allí. Yo me quedé largo rato mirando hacia adentro. De pronto creí haber visto un par de ojos que brillaban debajo en la oscuridad. Parpadeé y ya no se volvieron a ver. Creí que fue mi imaginación. Aparte, una de mis primas que fue a ver a la parte trasera, donde parecía haber servido de corral, comenzó a llamarnos a gritos. Cuando nos acercamos a ella, nos enseñó algo que encontró. Era un crucifijo con la figura de Cristo atravesada por varios clavos. No parecían puestos al azar, sino que alguien los colocó así como para burlarse de Jesús. Una de mis primas le dijo a la otra que dejara esa figura donde la encontró, pues no sabía si era obra de brujas. Mi prima arrojó la figura dentro de la noria y después nos fuimos. Cuando bajamos el cerro y llevábamos cerca de 10 minutos de camino, una de mis primas nos indicó que miráramos al cielo. Vimos varias esferas plateadas flotando en el aire en dirección al cerro. Eran extrañas, como burbujas de jabón gigantes. 2 de mis primas dijeron que las esferas eran brujas. Yo me burlé de ellas y ellas me preguntaron que si no eran eso, ¿qué eran? No supe qué contestarles. Aquellos objetos eran demasiado raros. Además, jamás había visto algo parecido. Las demás comenzaron a decir que las brujas solían trasladarse de esa manera. Al llegar a casa, mi abuela nos preparó la comida y comimos en su cocina. Siempre me gustó su cocina. Uno de los muros estaba lleno de trastes de barro. Tenía una estufa de leña y un horno también, al igual que unos quemadores a base de petróleo. Mis primas le contaron a la abuela acerca de las esferas que acabábamos de ver cerca del cerro.
Mi abuelita nos dijo que mejor no nos alejáramos del rancho, pues en ese temporal solían aparecer las brujas en el campo. Enseguida sacó un envase de alcohol lleno de agua bendita y nos roció con el agua. El resto del día nos la pasamos de un lado a otro en la casa de mi abuela. Terminamos en el granero, y aunque ya no cosechaban maíz, el lugar aún estaba lleno de restos de elotes secos. Este parecía estar congelado en el tiempo. Todo estaba en el mismo sitio, incluso la misma lámpara de aceite que usábamos para iluminarnos cuando contábamos historias. Mis primas, mis hermanas y yo propusimos reunirnos en la noche a recordar las historias que contaban mis tías. Preparamos una enorme olla con café y mi abuela nos preparó unas galletas de maíz. Mi madre y mi abuela querían que nos quedáramos a rezar el rosario con ellas y nosotras nos escondimos. Recuerdo que mi madre nos advirtió que, como no quisimos rezar, nos asustarían. Esperamos a que se ocultara el sol para meternos dentro del granero. Aunque llevábamos lámparas de pilas, preferimos rellenar de aceite la lámpara para crear una atmósfera de miedo. Cada una contó una historia. La mayoría repitió historias que nos contaron mis tías, a excepción de mi prima más grande, que nos relató un suceso tan aterrador como insólito. La historia se la contó una chica que trabajaba en la pizca en California, Estados Unidos. La chica manejaba un vehículo especializado en la recolección. Fue un temporal en la que se les pidió trabajar durante la madrugada. Iban en el vehículo la chica y otra compañera. Se les hizo extraño que, entre los sembradíos, vieron iluminado por fuego. Se acercaron de inmediato, temiendo que fuera un incendio. Entonces descubrieron que las luces eran emitidas por unas esferas de fuego que ardían sin expandirse. Notaron que también había dos enormes figuras, que a pesar de la iluminación emitida por las bolas de fuego, no lograban ver bien. Así que decidieron encender los reflectores que traía el vehículo. Notaron que eran mujeres demasiado altas, llevaban vestidos blancos muy desgarrados. Sostenían algo en las manos. Después de fijarse bien, vieron que se trataba de un animal que no pudieron reconocer, pues estaba sangrando. En eso, el par de mujeres se percataron que estaban siendo observadas. Se giraron en dirección al vehículo, poniendo al descubierto sus rostros. Eran brujas horrendas y aterradoras. A una de ellas se le cayó la quijada, mientras que la otra enseñó una enorme lengua. Las mujeres echaron el vehículo para atrás y se pusieron a rezar ante el insólito hallazgo. Dijeron que todo el camino fueron perseguidas por esas dos bolas de fuego. Tiempo después, entre la cosecha, sacaron 3 cráneos de bebé. Dijeron que esos niños fueron víctimas de las brujas. Cuando mi prima terminó su historia, todas estábamos pálidas del miedo, y más porque comenzamos a escuchar a una lechuza afuera del granero. Mis primas dijeron que escuchaban al ave hablar. Yo, sinceramente, no lo recuerdo. Sin embargo, sentí mucho miedo cuando el ave entró volando por una de las ventanas. Salimos del granero muy asustadas. Mi madre nos encontró y nos dijo que eso nos ocurría por no rezar. Nos acostamos muy asustadas esa noche. Estaba por amanecer cuando mi hermana menor me despertó. Me dijo que escuchó que alguien la llamaba desde el patio. El cuarto donde mi abuela nos tenía las literas daba justo a un patio que, a su vez, daba a los corrales de las gallinas. Yo me hice la valiente y le pedí que saliéramos a ver el amanecer, ya que cuando salía el sol, las pesadillas se desvanecían. Mi hermana confía mucho en mí, así que aceptó salir a ver el amanecer. Nos sentamos en una banca muy amplia justo afuera de los corrales. Fue un terrible error, pues de entre los árboles en el horizonte vimos salir 2 anates y detrás de ellos una de las esferas que vimos un día antes. Al principio no nos asustamos, pero al ver las esferas directamente, notamos cómo cambió su forma hasta adoptar la figura de una mujer que volaba. Mi hermana y yo nos volteamos a ver. No podíamos creer lo que veíamos. Yo intenté guardar la calma. Desafortunadamente, mi hermana comenzó a llorar asustada. No supe qué decirle para hacerla sentir mejor.
Lo único que se me ocurrió fue abrazarla y cubrirle los ojos. Cuando volví a querer ubicar la esfera junto a las aves, no lo logré. Se esfumó del horizonte. Le dije a mi hermana que entráramos a la casa, pero que no le dijéramos nada de lo que vimos a mi madre ni a mi abuela o nos pondrían a rezar. De regreso a la habitación, nos desviamos a la cocina y robamos un par de galletas de la alacena de mi abuela, también 2 tablillas de chocolate. Con esto, a mi hermana se le olvidó nuestro aterrador avistamiento, o al menos por el momento. A las horas, mis primas sugirieron ir a una casa de campo que un tío tiene a unos cuantos kilómetros abajo, cerca del río. Mi tío no se encontraba en casa, él vivía en Estados Unidos. Le pagaba a una señora del pueblo para que le limpiara de vez en cuando, pero a nosotras nos dejaba entrar como si fuera nuestra. A mí me encantaba ir porque la casa tenía alberca y unas pequeñas casitas que funcionaban como habitaciones para sus hijas, que rara vez venían. Para llegar a esa casa teníamos que caminar bastante por una vereda. Vi más casas en diferentes puntos. No recordaba que más gente viviera por allí. Según mi madre, quien nos acompañaba, recientemente algunas familias vivían por allí y se dedicaban a la siembra de chile de árbol. Vi a unas niñas jugando detrás de unos arbustos. Supuse que sus casas se encontrarían por la zona. Sentí envidia de las niñas que podían crecer en un ambiente libre, pues nosotras que vivíamos en la ciudad casi no salíamos. Nuestros días eran de casa a la escuela. Salíamos solo algunas veces con mis padres y desde que mi padre se fue de la casa no salíamos. De hecho, esa era la primera vez que viajábamos sin mi padre. La casa de mi tío se ubicaba en una colina. Se encuentra a unos kilómetros del rancho de mi abuela. Está como a desnivel, así que es posible distinguirla muy bien antes de llegar. Es una construcción muy curiosa. Pareciera ser un rectángulo gigante con la alberca en la parte trasera, limitado con un barranco y por un lado una brecha que te lleva directamente al río. Nos gustaba seguir la vereda hasta llegar al final del río, donde nacía el agua. Bebíamos el agua de allí, aunque nuestros padres siempre nos decían que no bebiéramos demasiada o se nos mancharían los dientes. Antes de llegar a la casa de mi tío, nos desviamos a visitar el venero, así le llamaban al lugar donde nacía el agua. Nosotros nos fuimos a la casa de mi tío y en el camino vimos que de entre la enramada salió una anciana con una niña. Mis primas, mi madre y yo nos quedamos perplejas. La mujer se veía muy extraña. De hecho, tardamos en identificar si era hombre o mujer, pues sus rasgos de la cara eran demasiado raros. Además, llevaba un hábito como el que llevaban los monjes. Su piel estaba muy arrugada. Creímos que sería pariente de la niña y hasta nos sentimos mal por juzgar su apariencia. Vimos que jaloneó a la niña bruscamente hacia los matorrales. La niña gritó y unos segundos después ya no las vimos. Nos extrañó la manera en la que la anciana jaló a la niña. Aparte, el grito de la niña fue como de sorpresa y no de capricho. Así que, después de pensarlo unos segundos, nos dirigimos en dirección a los arbustos. No encontramos a la niña ni a la anciana. Parecía como si lo que acabábamos de presenciar fuera solo una alucinación. Llegamos por fin a la casa de mi tío. Pasamos todo el día en la alberca y no nos dimos cuenta de que el tiempo se fue volando. Siempre he tenido la sensación de que cuando te la pasas más bien, el tiempo corre más rápido. Así pues, cuando reaccionamos, ya estaba oscuro. Mi tío tiene lámparas solares que se activan solas, por lo que toda su finca estaba muy bien iluminada. Mi madre nos dijo que lo mejor era pasar la noche allí, pues no traíamos linternas y era peligroso caminar por el sendero de noche. A veces acechaban los coyotes o leones de montaña. Nos acostamos todas juntas en la sala de la entrada. Estar allí junto al acantilado nos daba algo de miedo, pues aunque la finca estaba perfectamente enrejada en el perímetro, sentía que un puma podía fácilmente saltarla. Cuando estábamos a punto de dormir, escuchamos un alboroto afuera y como a los 10 minutos nos tocaron la puerta. Eran varias señoras y señores acompañados de linternas, palos y rifles. Nos preguntaron si habíamos visto a una niña como de 10 años.
Mi madre les contó que vimos a varias en el venero, pero que no se quedaron mucho tiempo y que más tarde vimos a otra niña con su abuela. Le preguntaron el lugar exacto donde la vimos. Mi madre les dio la ubicación. Las personas de afuera pusieron marcha de inmediato. No pudimos dejar de pensar que esa niña desaparecida fuera la misma que se llevó esa extraña anciana. Me costó mucho dormir. No dejaba de pensar en aquella pobre niña. Con todo lo que había visto hasta ese momento, creía que era posible que esa extraña anciana fuera una bruja, tal como las de la historia de mi prima. Sentía miedo por mis hermanas. Al día siguiente, una vez que estuvimos en casa de mi abuela nuevamente, nos encontramos con una señora que limpiaba la casa. Era una mujer mayor. Ella nos contó que aún no encontraban a la niña. Yo le pregunté a la señora si en el lugar solían perderse muy seguido los niños. Ella contestó que hace un año también se perdió otra niña, pero esto a causa de que las personas que vivían allí no tenían cuidado. Los dejaban andar libremente por el campo. Era posible que los niños sufrieran el ataque de un animal, que se cayeran a un pozo, o incluso que los raptara una bruja. La señora nos platicó que hace años vivió una curandera en una casa cercana ubicada encima de un cerro, pero que unas personas del pueblo la amenazaron justo después de que se perdieran dos niñas. Yo le indiqué la ubicación de la casa donde estuvimos el primer día, y ella dijo que precisamente ese era el lugar donde vivía. La mujer, aparte de ofrecer limpias, criaba cerdos junto a un muchacho raro. Según ella, padecía de sus facultades mentales, aunque las personas del pueblo decían que lo tenía hechizado. Quizá yo era demasiado joven, pero no recordaba esa casa cuando era niña. O tal vez simplemente nunca paseábamos por donde se encontraba esa casa. Mientras estaba platicando con la mujer del aseo, mis hermanas jugaban en el jardín delantero. La más chica me llamó gritando. Rápidamente salimos la mujer y yo. Mi hermana nos dijo que la mujer que se llevó a la niña estuvo parada frente a la reja. Llevaba varios juguetes en las manos y se los ofrecía para que fueran con ella. Abrimos la reja la mujer y yo, pero no vimos a la mujer por ningún lado. En cambio, encontramos en el piso dos cosas. Una era un crucifijo idéntico al que encontramos en la casa del cerro, y otra era una muñeca de trapo. Se veía muy bonita. Mi abuelita nos ordenó que no tocáramos con las manos esos objetos, que los levantáramos con una pala y los arrojáramos dentro de un tambo de acero. Después, había que quemarlos con un poco de gasolina. Seguimos las instrucciones de mi abuela. Mientras el fuego ardía, tronaba y salía un sonido muy raro. Mi abuelita nos explicó que eso era porque los objetos contenían brujería, que lo mejor era que no saliéramos de la casa, pues una bruja nos estaba acechando. Ese día llegaron por mis primas en la tarde. Nosotras duraríamos una noche más en el rancho, y mi abuela se iría con nosotras unos días. Cuando llegó la noche, mi abuela colocó unas tijeras abiertas en la puerta. Aparte, nos entregó una a cada una, indicándonos que la colocáramos justo debajo de nuestras almohadas, pues seguramente aquella noche nos visitaría la bruja y utilizaría todo tipo de artimañas para entrar, así que tendríamos que protegernos. No recuerdo la hora en que empezaron a ocurrir cosas, pero lo primero que pasó fue que tocaron a la puerta. Mi abuela gritó que no abriéramos. Sin embargo, nosotras nos asomamos por la ventana. Afuera esperaba una niña. No se le veía el rostro. Se mantenía de pie a unos metros de la reja del jardín frontal. No se movía, solo miraba en dirección a la puerta. De repente, escuchamos su voz. Nos pedía que la dejáramos pasar, que estaba herida y necesitaba ayuda. Lo que nos decía no iba de acuerdo con lo que mostraba, pues ni siquiera se movía, solo estaba parada allí como un espectro. Mi abuela salió de su habitación y nos indicó que nos alejáramos de la puerta. En eso sacó su rosario y formó cruces moviendo el brazo derecho como si persignara la puerta. Rezaba mientras realizaba esta acción. Mi madre también salió de su habitación. Se dirigió rápido hacia nosotras. Nos dijo que nos mantuviéramos juntas.
Todas fuimos a la sala frente al patio donde se encontraba el granero. Mi madre encendió algunas veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. En eso escuchamos a un ave realizando un horrible sonido. Parecía como si hablara. Mi madre dijo que era la bruja, que haría todo lo posible por poder entrar. Yo sentía preocupación, sobre todo por mi hermana menor, pues creía que era ella a quien quería la bruja. De repente, las flamas de las veladoras comenzaron a arder de manera sobrenatural y de manera repentina se apagaron. El sonido del ave sonó más cerca y cuando menos lo esperamos, escuchamos cómo le daba picotazos al cristal de la ventana. Mis hermanas se soltaron a llorar del miedo. En eso llegó mi abuela. Con una mano arrojaba agua bendita, mientras con la otra sostenía su rosario. Le ordenaba a la bruja abandonar la casa. Me sorprendió el valor de mi abuelita. El ave se alejó y las llamas de las veladoras se encendieron de nuevo por sí solas. Mi abuela nos dijo que nunca se había enfrentado a una bruja tan poderosa, que por lo regular, ante el primer rezo, se alejaban, pero ésta se veía aferrada por querer entrar. Nos interrogó a todas. Nos preguntó una y otra vez si ninguna de nosotras andábamos realizando algún ritual indebido. Todas dijimos que no. Comencé a notar que mi madre se veía algo nerviosa. Estaba demasiado callada a pesar de lo que estaba ocurriendo. De pronto se puso a llorar y nos confesó que estaba embarazada. Todas nos quedamos mudas ante la noticia. Mi abuela le dijo que era ella la que estaba atrayendo a la bruja, pues éstas se alimentaban de bebés, entre más pequeños mejor. Quizá un feto le sería más atractivo a este tipo de seres. El resto de la noche ya no escuchamos ni vimos nada extraño. Me sentí decepcionada de mi madre, pues el bebé que esperaba no era de mi padre y no tenían tanto tiempo de separados. Yo sabía que ella salía con un amigo que resultó ser su amante. En la mañana, cuando salimos de la casa, encontramos huevos de gallina ennegrecidos en la entrada. Mi abuela nos ordenó que no los tocáramos. Ella, con una escoba, los arrojó del otro lado del camino. Nos subimos a la camioneta de mi madre y nos fuimos, dejando el rancho atrás. Mi abuela se la pasó regañando todo el camino a mi mamá. Yo no quería ni hablar. Me sentía muy alterada, tanto por todo lo que vivimos en el rancho como por el embarazo de ella. Hace mucho que no vuelvo al rancho. Después de esa experiencia no me quedan muchas ganas. Aparte, ahora estoy en la universidad. Mi madre dio a luz sin problema alguno. Yo le he agarrado cariño a mi hermano, a quien cuido cada que puedo, aunque en el momento en que la bruja nos acechaba en el rancho, por un momento deseé que se lo llevara. Ahora me alegro que se haya salvado. Lo protegeré, al igual que a mis otras 2 hermanas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mauricio Farfán.